Puede decir conmigo una iglesia gloriosa. Ahora, la iglesia gloriosa no es un término que lo dio el hombre. La iglesia gloriosa es lo que el Señor siempre ha querido. Si él es el novio, si Él es también el esposo, él ya está glorificado. Él vino a nacer en un pesebre, estuvo acá en la tierra 30 años, empezó su ministerio, el ministerio a los 30 años, y cuando empieza el ministerio, usted se recuerda que está saliendo del bautismo. Juan, su primo, que se llevaban 6 meses, lo está bautizando, y cuando él sale de las aguas, se escucha una voz desde el cielo, y es el Padre Celestial declarando, diciendo: he ahí mi Hijo amado, en el cual yo me complazco. Y es interesante en ese momento, porque en ese momento es un momento muy especial, donde estamos viendo a Jesucristo, el Hijo de Dios. Estamos oyendo la voz del Padre que está brotando desde su trono, pero también estamos mirando al Espíritu Santo que está bajando y está llenando la vida de Jesucristo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la misma escena. ¿Cuántos creen que ese momento fue un momento muy poderoso? Y lo interesante es que cuando Jesucristo está saliendo y el Padre declara: he ahí mi Hijo amado, en el cual yo me complazco, tenemos que entender algo muy, muy interesante, que Jesucristo no había hecho ningún milagro, ¿verdad? ¿O cuántos milagros había hecho el Señor? ¿A cuántos muertos había resucitado? Ninguno. ¿A cuántos había salvado? No había predicado todavía. Y este es un principio. Apunte, si está tomando notas, apunte esto. Es importante saber que el Señor nos ama sin que hagamos nada. Mire qué tremendo. Le voy a hablar a este lado. El Señor te ama sin que si no has hecho nada, el Señor te ama. La razón por la cual somos activados en el servicio es porque ya somos amados en Él. ¿Cuántos me están entendiendo hoy? O sea, porque muchas veces en la mente del ser humano, incluso en algunas iglesias, aquí no, eso es allá en el otro lado del este, pero muchas personas todavía piensan que mientras más sirven al Señor, más amados van a ser por el Señor. Pero realmente servimos al Señor porque hay una revelación continua de cuánto Él nos ama. ¿Sí me estoy dando a entender hoy? Entonces, el principio del ministerio de la cabeza, que es Cristo, empezó basándose en una identidad de hijo. Y de igual manera, el cuerpo de Cristo tiene que basarse en la identidad de hijo. ¿Cuántos me están escuchando todavía? Y recuérdese que el enemigo siempre va a tratar de desviarlo, como lo hizo en el huerto de Edén a Jesucristo mismo. Jesús está en el desierto por 40 días, 40 noches, no ha comido nada, y se aparece Satanás y le dice: si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se tornen en pan. ¿Cuántos creen que el Señor hubiera podido hacer ese milagro? Levante la mano si usted cree que Él hubiera podido hacer ese milagro. Excelente, así es. Pero el Señor le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, porque Satanás estaba tentando la identidad de Jesús como hijo. En otras palabras, Jesús, parafraseando en la escena, Él está diciendo: yo no tengo que mostrarte un milagro para yo saber que yo soy hijo. Dígale al que está a la par suya, dígale: tú eres un hijo de Dios. Dígaselo así bien firme, dígale: tú eres una hija de Dios, tú eres un hijo de Dios. El título más grande que uno puede tener es el ser llamados hijos de Dios. La palabra en Juan capítulo 1 dice: a los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero todos los que le han recibido, le ha dado ¿qué? El derecho de ser llamados hijos de Dios. Diga conmigo: yo soy un hijo de Dios. Y cuando hablamos acerca de la oración,
tenemos que entender que la oración brota de una paternidad con nuestro Padre Celestial. Cuando los discípulos, lo acaba de decir el pastor, los discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Porque ellos le decían al Señor: enséñanos a orar, porque vieron una vida devocional de Jesucristo como el primero, el primogénito dentro de muchos hijos. Él tenía una vida de comunión con el Padre. Y no era una cosa como, tengo que orar. No, lo que era, diga conmigo, comunión. Dígalo más fuerte, comunión. ¿Y qué sucede? El Señor les enseña a ellos cómo orar y les dice: cuando ustedes oren, oren de esta forma: Padre nuestro que estás en los cielos. Note que no le está diciendo: cuando ustedes oren, oren de esta forma. Dios eterno, grande, poderoso, aunque Él es Dios grande, poderoso, excelente en todas sus formas, pero les está mostrando a ellos la paternidad que tenemos en Dios. Cuando usted se acerca al Señor, se está acercando a un Padre amoroso, a un Padre lleno de misericordia, a un Padre que anhela lo mejor para nosotros. Y lo mejor para nosotros, ¿sabe qué es? ¿Quién sabe lo que es lo mejor para nosotros? Lo mejor para nosotros es Él. Amén. Ayúdeme a predicar. Dígale que está en la parte suya, dígale: lo mejor para ti y para mí es Él mismo. Entonces les dice: cuando ustedes oren, oren de esta forma: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. ¿Cuántos creen que Él es santo? Reconocer su santidad. Por eso cantamos: santo, santo, santo. Esa es comunión con el Señor. Lo que hoy hicimos, adorar, qué tiempo más exquisito. Yo no sé si usted se la gozó esta noche, se la está gozando, pero qué rico es delante del Señor levantar las manos y declarar su grandeza, y en medio de todo esto poder contemplar su hermosura, que te hace llorar. Nadie te ha pellizcado, nadie te ha mordido, y uno empieza a derramar lágrimas porque su presencia es tangible. ¿Y qué sucede? El Señor les enseña a ellos a orar: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Nos habla de la adoración, de la alabanza, de la honra. El santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. O sea, la oración nos lleva hacia la voluntad de Dios. Por eso es tan importante, especialmente en los tiempos que estamos viviendo. El Señor está moviendo a su iglesia a un mover de oración como nunca antes. Usted sabe que hoy día, en el 2023, hay más oración que en otros tiempos. Se lo voy a repetir una vez más. Ahora mismo hay más oración que en otros tiempos. El Señor está despertando a su iglesia. Y lo que sucede es que muchas veces es solamente el término oración. Muchas veces la persona, vamos a orar. No, el término es comunión con aquel que hizo los cielos y la tierra. Él mismo fue el que dijo: mi casa será. Él está profetizando, Él está declarando: mi casa. No está dándole un nombre a un ministerio, Él está dando la identidad de su casa. Es una casa de intimidad y de comunión. ¿Cuántos están conmigo todavía? Quiero llegar a algo esta noche. Fíjese que el primer lugar de intimidad con el Señor, todo empezó desde el huerto de Edén. Y desde el principio, desde el huerto de Edén, ¿qué había en el huerto de Edén? En el huerto de Edén había comunión. No solamente había comunicación, más allá de comunicación hay comunión. Puede decir conmigo: comunicación. Diga conmigo: comunión. Y diga conmigo: intimacy. ¿Cómo se dice intimacy? ¿Cómo? Intimidad. Diga conmigo: intimidad. ¿Cuál de los tres es más fuerte? El Señor ya nos llama a intimidad con Él. Así es, ¿verdad? A intimar con Él. Ahí está la palabra. Y mire, no hablo mucho inglés y el español se me está olvidando. Pero sí hablo en lenguas, así que... Pero oiga esto, en el huerto de Edén había comunicación, le pregunto,
o había intimidad. En el huerto de Edén había intimidad. Pero la intimidad, así es, ¿verdad? Intimacy, la intimidad se tornó solamente a comunicación. Qué terrible cuando solamente hay comunicación. El Señor no está llamando a su pueblo solo a comunicarse, a comunicarle qué es lo que va a pasar. El Señor está llamando a su pueblo al lugar de intimidad, porque ahí es donde suceden cosas extraordinarias. Amén. Ahí es donde se impregna, ahí es donde la semilla es tirada, ahí es donde viene y se manifiesta el carácter de Cristo, en la intimidad. Ahora miren el huerto de Edén. Antes de llegar ahí, y en el matrimonio, muchas veces el matrimonio se vuelve el matrimonio de comunicación y no de intimidad, ¿verdad? ¿Cuántos han pasado por ahí alguna vez? No se haga, todos pasamos por ahí, ¿verdad? Y las esposas usualmente son las que se cansan rápido, ¿verdad? Y les dejan saber a uno que óyeme, solo estamos hablando, pero tenemos que ir más profundo, tenemos que hablar más de esto y de aquello, ¿verdad? Pero en el huerto de Edén había intimidad, tanto que fue el Señor que decidió hacer al hombre. Lo crió, ahí lo hizo del barro y se acerca, ahí está Adán, hecho de barro, y se acerca el Padre Celestial y sopla en su nariz. Imagínense cuando Adán se da cuenta, la vida de Dios se incorpora en Adán, viene de muerte a vida. Y cuando abre los ojos, lo primero que mira es el rostro del Padre Celestial. ¿Usted ha soplado en la nariz de alguien? Está tal vez su esposa durmiendo y usted llega y le hace. Yo creo que nunca lo ha hecho usted. Pero imagínense, ahí estaba Adán, el cuerpo de Adán, y ahora viene el Padre y cuando él abre los ojos, lo primero que mira es a su Padre Celestial. Porque el ser humano fue creado para estar delante del rostro de su Padre Celestial. Y denle un aplauso al Señor si me está escuchando. Entonces, tenemos que saber que el Señor quiere retornar a su iglesia a ese momento de intimidad donde Adán y Eva estaban delante de la presencia del Señor. Anoche decíamos algo, la Biblia dice que ellos tomaron del fruto indebido, y dice la palabra, incluso acompáñeme, esto no te lo puse ahí en los versículos, pero miren Génesis, el Señor me hablaba esta tarde, incluso esta noche, y ahí quiero ir en esta oportunidad. Mire ahí en Génesis y miremos el momento de la caída de Adán, capítulo 3. Usted ya sabe toda la escena que se está dando. Recuérdese que ellos vivían delante de la presencia del Señor. Ellos tomaron del fruto indebido, del árbol del bien y del mal. Puede decir conmigo el bien y el mal. O sea, antes de ellos tomar del árbol del bien y del mal, ellos solo conocían el bien. Voy a repetir eso una vez más. Ellos solo conocían el bien. ¿Quién era el bien? El bien es Dios mismo. Entonces ellos estaban en contacto con el bien. El momento que ellos tomaron del fruto indebido, ¿qué fue lo que sucedió? Miremos aquí rápidamente, ahí en el capítulo 3 le dije, versículo 7 dice, entonces fueron ¿qué? Abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Puede decir conmigo, se abrieron los ojos. O sea, si se abrieron los ojos, quiere decir que sus ojos estaban cerrados. ¿Estaban cerrados a qué? A la maldad. Pero el momento que ellos desobedecieron al Señor,
sus ojos a lo bueno se cerraron, que lo cual es la comunión con el Padre Celestial, se cerraron y sus ojos se abrieron a la maldad. Dentro del huerto de Edén, el Señor quiere restaurarlos en la comunión. Yo siempre digo que lo que se perdió no fue el hombre, aunque eventualmente se perdió el hombre. Pero lo que se perdió en el huerto fue la comunión con Dios. Y el momento que la comunión con Dios se pierde, el ser humano se pierde. Voy a repetir una vez más. El momento donde la comunión se pierde con Dios, el ser humano se empieza a perder. ¿Y qué sucede? El Señor mira lo que está pasando y ahora los quiere restaurar. Incluso dice ahí que cuando ellos tomaron del fruto, ¿qué fue lo primero que sucedió? Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta, diga conmigo, se dieron cuenta que estaban desnudos. Y la palabra desnudos no necesariamente es como nosotros lo miramos. ¿Qué estaba sucediendo? La gloria que había en ellos fue desvanecida. Y se quedaron desnudos, sin la gloria de Dios. Por eso estamos hablando de la iglesia gloriosa. Y ahora se toma un trámite de 7,000 años casi para restaurar esa gloria que se perdió en el huerto de Edén. ¿Cuántos saben que vamos de regreso a esa gloria? Y la restauración empezó en el momento que tú abriste tu corazón y recibiste a Jesucristo. Tú no recibiste una religión, tú recibiste a la persona de Cristo en tu corazón. Juntamente con Él llegó el Espíritu Santo. Y como dice Efesios capítulo 2, estábamos muertos en delitos y pecados, pero vino Cristo y nos dio ¿qué? Vida. ¿Cuántos tienen esa vida de Cristo? Amén. Pero la situación es que ahora tenemos delante de nosotros el árbol del bien y del mal. Y va a depender de nosotros de qué árbol tomar. El Señor le dijo, de todo árbol pueden comer. Todo lo que yo he hecho es bueno, pero cuidado con aquel árbol del bien y del mal. Y cuando tú estás ahí, uno es el que decide o hacer el bien o hacer el mal. ¿Verdad que nadie nos forza a hacer el mal? Ahí dice uno lo que le pasó a Adán, ¿verdad? Adán, ¿qué pasó? ¿Y qué dice Adán? La mujer que tú me diste. Pobrecita Eva, ¿verdad? Por eso hoy se desquitan las esposas, ¿eh? Y después le pregunta a Eva, la serpiente. Y el Señor no estaba buscando culpables. El Señor lo que estaba buscando era un corazón arrepentido. Mire qué tremendo. El Señor le dice, Adán, ¿qué has hecho? Primero le dice a Adán, ¿dónde estás? ¿Usted cree que Adán sabía dónde estaba? Realmente no se había dado cuenta lo que había pasado. Se degradó inmediatamente. La gloria que había en él se desvaneció. ¿Y qué estaba haciendo él? Dice que se estaba escondiendo ¿de qué? De la presencia de Dios. Y lo tremendo es que podemos estar en el huerto, pero aún así podemos estar escondidos de Dios. Y todavía podemos escuchar la voz de Él. Porque Adán y Eva estaban ahí, escucharon la voz de Dios, hablaron con Él, pero aún estaban en un estado caído. ¿Y qué está haciendo el Señor hoy día? Está trayendo un mover de comunión con el Señor para restaurar una vez más al ser humano en el primer mandamiento. ¿Cuál es el gran mandamiento? Le pregunta aquel joven. El Señor no le empieza a declarar todos los mandamientos. Le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo, que es el resultado,
a tu prójimo como a ti mismo. Y del gran mandamiento brota la gran comisión. Por tanto, id, porque eso se está hablando de ir al prójimo. Por tanto, id y hacer discípulos para todas las naciones. Y el hacer discípulos, ¿qué es el hacer discípulos? Enseñarle a la gente a amar al Señor con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. ¿Cuántos me están siguiendo esta noche? Denle un aplauso al Señor. ¿Y qué sucede? El Señor le dice a Adán, ¿qué has hecho? O sea, Adán, ¿dónde estás? Imagínense que Adán hubiera dicho, Señor, perdóname. Pequé, Señor, pequé. Pero lo menos que hace Adán es arrepentirse. Y por eso ahora ahora que el Señor viene, viene Juan el Bautista primero. ¿Y cuál es el mensaje de Juan el Bautista? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Estaba pendiente el arrepentimiento. Por eso el arrepentimiento es el reconocer. Mire, hasta la música empieza a sonar. El arrepentimiento es reconocer cuando hemos tenido un bajón de la presencia del Señor y regresar al primer amor. Por eso ayer hablábamos acerca de la carta que escribió Pablo a la iglesia de Éfeso. Y es interesante que 30 años después, más o menos, ahora Juan, en la isla de Patmos, la primera carta que escribe Juan, y esta carta está siendo dictada por Jesucristo glorificado. Tanto que en el capítulo 1 de Apocalipsis, cuando Juan escucha la voz atrás de él, dice una voz como de trompeta, el discípulo amado que se recostaba en el costado de Cristo, hoy no reconoce quién es el que está hablando. Dice que se tuvo que voltear para ver y empieza a describir a un Jesucristo que nunca lo había visto en esa dimensión. Sus ojos son como ojos de fuego, como llamas de fuego. Su cabello, y empieza a describir a Jesucristo, al mismo Jesucristo que él conoció en aquella oportunidad, pero hoy está viendo a un Jesucristo glorificado. ¿Y qué sucede? La primer carta que el Señor le dicta, porque oiga esto, esta carta fue dictada por Jesucristo mismo. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es Mateo escribiendo acerca de todo lo que vio acerca de Jesucristo. Mateo, Marcos, Lucas, Juan están viendo a Jesucristo y escribían las cosas que vieron hacer a Jesucristo, lo que Jesús decía. Ahora en el Apocalipsis ya no es ningún hombre de Dios hablando, ahora es Cristo mismo hablándole a Juan y diciéndole, escríbele a la iglesia de Éfeso. Y dile que está haciendo muy bien, pero tengo algo contra ella. ¿Y cuál es lo que tiene en contra de ella? Tengo algo contra ella, que ha dejado su primer amor. La iglesia tiene que regresar a su primer amor. Y el primer amor es Él es el único amor. Cuando hay al que está en la par suya, dígale, yo te lo dije. Dígaselo otra vez, en lo que yo tomo agua aquí, aproveche a predicarle a alguien. Entonces, lo que quiero proyectarle esta noche es solo recordarle como iglesia de que el Señor nos lleva hacia algo. Él quiere retornarnos al estado de Adán y Eva al principio. Eventualmente tú vas a tener cuerpo glorificado. ¿Cuántos van a tener cuerpo glorificado? Levanten la mano. No todos. Levanten la mano los que van a tener cuerpos glorificados. Bueno, si tú no, pues hoy vamos a orar por ti. Pero la promesa es, Tesalonicenses, Pablo lo dice, que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sea irreprensible para el día del Señor. Y Pablo lo dice otra vez en Corintios, dice que en un abrir y cerrar de ojos, este cuerpo mortal se vestirá de inmortalidad.
Entonces hay vestiduras para el cuerpo, hay gloria. Incluso en Corintios también habla acerca de la diferente gloria que va a haber. Algunos cuerpos van a resplandecer más que otros, pero ese es otro tema para otro día. Pero sí es importante saber que estamos en un proceso de Dios, estamos en un proyecto que Dios ha comenzado, y la obra que Él comenzó, Él la perfeccionará en el día del Señor. ¿Estamos ahí? Entonces, en primer lugar, tú tienes la garantía cuando Él te dio al Espíritu Santo. Tienes la garantía que tienes a Jesucristo, y tienes la garantía que Él está trabajando en tu vida hoy. Pero el día que Él venga, nosotros nos estamos preparando, y su iglesia se ha preparado. ¿Cuántos se están preparando para la venida del Señor? ¿Solo 3 o 4? Vamos a ver cuántos se están preparando para sí. O sea, a su esposa se ha vestido de lino fino. Y cuando seguimos viendo aquí algunos detalles, entonces miramos que el arrepentimiento es muy importante. Y aquí quiero, mire en Éfeso, vamos a la carta de Éfeso rápidamente. Este Pablo fue tremendo. Yo cuando llegué allá, yo tengo que tomar un tiempo con Pablo. Por supuesto que con Cristo siempre, ¿verdad? Pero este Pablo escribió unas cosas que, imagínense, en el libro de la carta de a Éfeso, él empieza hablando acerca que hemos sido bendecidos en lugares celestiales antes de la fundación del mundo. O sea, se empieza a tirar unas cosas tremendas desde el capítulo 1. ¿Cuántos han leído el capítulo 1? Si no, esta noche, antes de acostarse, o mañana, léase el capítulo 1, y usted va a decir, ¿y de qué tremendo este Pablo? Recuérdese que Pablo fue al tercer cielo. Dice que estuvo allá y vio cosas, y le dijeron cosas, y tanto que le preguntaron, ¿quieres regresarte o quieres quedarte acá? Y él, por la iglesia, dice que él decidió regresar. Y cuando él está hablando, dice, he terminado mi carrera. He terminado, algunos ni siquiera han empezado. Y él habla de que había terminado su carrera y no frustrado, ¿verdad? ¿Cómo había terminado su carrera? Dice él, he terminado mi carrera con gozo. Y mire lo que dice aquí en Efesios, acompáñeme rápidamente. Y en el capítulo 4, versículo 11, dice así, y él mismo, ¿quién es él mismo? Hablando de Jesucristo, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El ministerio quíntuple, y siempre lo he dicho, no es acerca de los títulos, es acerca de la función que llevamos a cabo. ¿Sí está conmigo hoy? Pero es el ministerio quíntuple. El ministerio quíntuple es el ministerio de Cristo, pero se lo dejó a los hombres para que lo llevaran a cabo. ¿Quién es el apóstol de nuestra fe? Cristo. ¿Quién es el profeta de los profetas? Cristo. ¿Quién es el gran evangelista que fue enviado desde el cielo a evangelizar la tierra? Cristo. ¿Quién es el gran pastor que su vida da por las ovejas? Cristo. ¿Y quién es el gran maestro? Cristo. Pero él se iba a ir, pero tuvo que delegar esta función ministerial, pero sigue diciendo, estableció el ministerio quíntuple, versículo 12, diga conmigo, con un fin. O sea, los títulos no es el fin, la función es importante, pero el fin es a fin de que de perfeccionar a los santos. ¿Cuántos santos hay aquí? Por eso yo le decía anoche que usted es santo. Y por eso Pedro dice, sed santos, como dice el Señor, sed santos porque yo soy santo. Entonces la santidad de Dios está en nuestras vidas. Y por eso cuando tenemos intimidad con el santo de los santos, Él es el santo,
santificado es tu nombre. Cuando tenemos intimidad con Él, lo que resalta de nuestras vidas va a ser el carácter de Cristo. ¿Sí me estoy dando a entender esta noche? Y sigue diciendo acá, con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, hay un sacerdocio que ejercer, hay un trabajo que llevar a cabo. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 13, aquí se pone bien interesante. Mire estas palabras que dice Pablo. O sea, con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos que lleguemos. O sea, vamos a llegar a cierto lugar. ¿A dónde llegamos? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Pablo no está diciendo tal vez van a llegar a la unidad de la fe, posiblemente la iglesia va a llegar. No, hasta que todos lleguemos. Es afirmativo que la iglesia alrededor del mundo llegará, está llegando a la unidad de la fe. Pero como lo di el ejemplo ayer, la iglesia tiene que fijar sus ojos en Cristo. Fijar sus ojos en Cristo. Los matrimonios fijar, las familias fijar sus ojos en Cristo, y eso es lo que nos une. Hoy día mi familia es una familia unida. Hubo un tiempo donde la familia no estaba tan unida, porque mis hijos empezaron a crecer, después empezaron ahí, uno jalaba para allá, otro para allá, pero gloria al Señor que hoy todos los 5 estamos enfocados en Cristo. ¿Y de qué hablamos? De la obra de Él. Hubo un tiempo que no, tal vez hoy tú estás pasando un tiempo donde no está la unidad en la familia, pero es importante la oración. Declarar, proclamar, decir: Señor, mi familia te pertenece, mis hijos te pertenecen, ayúdame a ser ejemplo para mi esposo, para mi esposa, ayúdame, Señor, a reflejar tu santidad. ¿Y qué sucede? La oración del justo puede poco, dice. The prayer of the righteous. ¿Cómo es que dice en inglés? Will do a lot, ¿verdad? Entonces seguimos aquí, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Ahí no para, dice, y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cuántos estamos conociendo al Hijo de Dios? ¿A cuántos nos falta un poquito más conocerlo? Ah, sí, todavía. Imagínense. Cuando lo miremos. Fíjense que yo tuve una experiencia hace unos 12 años. El Señor estaba tocando mi vida de una forma increíble. Y estaba yo postrado en el cuarto de uno de mis hijos, de mi hija, que estaba en la escuela, pero yo estaba buscando al Señor. Aquellos momentos desesperantes donde uno dice: te necesito, te necesito. Y la presencia del Señor llenó el cuarto donde estábamos, que literalmente yo pude ver a Jesucristo entrar al cuarto. Y cuando Él estaba entrando en el cuarto, y no le puedo decir que fue físicamente que lo vi con estos ojos, porque yo estaba así, pero en mi espíritu pude verlo a Él. Y cuando entró, solo me hice así, me tapé, porque yo decía: Él es tan enorme su presencia que me va a hacer pedazos. Y dentro de mi corazón, dentro de mi espíritu, yo le decía: por favor, Señor, no entres al cuarto, salte del cuarto. Otros dicen: no, yo hasta tomé café con él y no sé qué más. No, yo le decía: Señor, por favor, no entres. Tú eres demasiado. Tú eres demasiado, demasiado. Me vas a destruir. Mire, la presencia de un Jesucristo glorioso es algo muy impresionante. Por eso, cuando lo miremos a Él cara a cara, necesitamos un cuerpo diferente. O sea, no crea usted que vamos a ser glorificados en cuerpo glorificado. Lo mortal
va a ser absorbido en lo inmortal. Pero mira qué bonito No, lo que pasa es que este cuerpo es desvanecido delante de su presencia. Trate usted de ir al espacio sin un traje. Si apenas está ahí a unas 300 millas, y los oídos se le tapan a uno, ¿verdad? Una vez yo tenía gripe, no era COVID, pero sí era gripe, y iba rumbo a México, y la presión de la atmósfera, mire, sentía que se me reventaban los oídos. Y el Señor me decía, por eso necesitas cuerpo glorificado cuando vayas más allá del sol, más allá de la luna, más allá de Marte, de Júpiter, porque allá donde está su trono. Y ese trono va a bajar, ¿no es cierto? Lo dice Apocalipsis. Pero entonces, ¿a qué vamos? Mire, Pablo sigue diciendo acá. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura, ¿de qué? De la plenitud de Cristo. O sea, tú has sido llamado, yo he sido llamado a ser una iglesia gloriosa, a la estatura, a la plenitud de Cristo. Hacia ahí es a donde vamos. Y la iglesia tiene que saber eso. Porque si la iglesia no sabe cuál es su fin, solamente está yendo los domingos y no sabe cuál es la onda, decimos los mexicanos, ¿verdad? O sea, llegan ahí como si nada y salen como si nada. Pero no, hay algo que está pasando. El Señor quiere regresar la gloria que hubo en el huerto de Edén. Tanto que el Señor dijo, le dijo a Adán, Adán, sé fructífero, multiplícate y ¿qué? Y llena la tierra. El Señor siempre ha estado interesado en llenar la tierra de su gloria, pero con hijos llenos de su gloria. Por eso necesita una iglesia gloriosa. Cuando escogió a Abraham, le dijo a Abraham, serás de bendición y a través de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y mire la perspectiva del Señor. Siempre Él ha querido llenar la tierra de su gloria y la va a llenar a través de personas que cargan su gloria, que cargan su presencia, porque están en intimidad con Él. Y lo que se manifiesta es esa gloria poderosa. ¿Y qué el Señor le dice a los discípulos? Por tanto, id y haced discípulos a los ángeles, dice. No, haced discípulos a todas las naciones. Él es el Rey de las naciones de la tierra. En el Salmo 2 se proclama la herencia que el Padre le ha dado a su Hijo. Mi hijo eres tú, le dice el Padre. Y le dice, pídeme y te daré las naciones por heredad. ¿Y sabe qué sucede en la cruz del Calvario? Jesucristo está entregando su vida por las naciones de la tierra. ¿Y qué sucede? Un día Él vendrá muy pronto, posará sus pies sobre el monte de los olivos. Dice, rugirá desde Sión, dará su voz desde Jerusalén. Y por eso usted mira las batallas que ahora hay, la guerra en Jerusalén. Porque el enemigo quiere eliminar Jerusalén, quiere eliminar Israel. Porque sabemos muy bien que cuando el Señor venga y pose sus pies, no va a ir al monte Everest, no va a venir a Nueva York. Él va a posar sus pies en Jerusalén. Dele un aplauso al Señor. Y de Jerusalén saldrá su voz, y de Jerusalén saldrá su justicia. Pero lo tremendo de esto, que nosotros estaremos con Él, porque somos la ayuda idónea del postrer Adán. Así como Adán tuvo su ayuda idónea, de igual manera Jesucristo tiene su ayuda idónea, que se llama la iglesia. Él le puso nombre, yo edificaré mi eclesía y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella.
¿Qué le quiero decir esta noche? Usted y yo somos parte de algo glorioso, algo poderoso. Y sigue diciendo aquí Pablo, en Efesios dice, hasta que todos dice, el 13 dice, que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Codea el que está en la par suya y dígale, hacia ahí vamos. ¿Cómo va a suceder esto? O sea, ¿habrá algo difícil para el Señor? Así ya no seremos niños fluctuantes llevados por doquiera, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, diga conmigo, siguiendo la verdad, dígalo fuerte, siguiendo la verdad. ¿Y quién es la verdad? La verdad no es una doctrina. Más allá de una doctrina, la verdad es un hombre, es Cristo. Porque hoy día, todavía 2023, y todavía hay pelea en la doctrina, ¿verdad? ¿Sí o no? Los pastores que están aquí, ¿verdad? Ustedes saben que eso ha sido como la gran, ¿verdad? Pero mientras miramos a Cristo, ¿cuál fue la doctrina de los apóstoles? Fue Cristo. ¿Cuál fue la prédica que ganó 3,000 almas? ¿Qué fue lo que predicó Pedro? Él predicó a Cristo, pero bajo una unción especial. El Señor está desatando esa unción sobre su iglesia y se va a incrementar más y más y más, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la plenitud del Hijo del Hombre. ¿Y qué sigue diciendo así? Versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, ¿qué sigue diciendo? Crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, la cabeza es Cristo. En una oportunidad los discípulos le dijeron, Señor, te podemos seguir. Otro le dijo, Señor, ¿dónde vives? Y el Señor le responde de una forma rara, ¿verdad? Les dice, los pájaros tienen sus nidos, las zorras tienen sus cuevas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza. Y ellos pensaban que estaba hablando que no tenía dónde dormir. Él está hablando que él está buscando un cuerpo donde él pueda reposar su cabeza. La cabeza ya ha sido glorificada, pero ahora necesita un cuerpo para reproducirse. Interesante que los pájaros buscan nido cuando se están reproduciendo. Las zorras buscan cuevas cuando están dando a luz. El Señor está diciendo, yo necesito un cuerpo para manifestar mi gloria. ¿Cuántos están conmigo hoy? Y por eso llama a los discípulos. Y mire, esos discípulos eran tremendos, ¿no? Ese Pedro era terrible. ¿Cuántos se recuerdan de ese Pedro? O sea, el Señor le dice, Pedro, voy a ir a la cruz. Y le digo, no, tú no vas a ir. Yo voy a ir en vez tuya. Imagínense si Pedro hubiera ido a la cruz, que fuera de usted y de mí. Y cuando lo van a llevar, saca la espada y le corta la oreja al capitán del ejército romano. En vez de ayudar, estaba haciendo más problemas. El Señor tuvo que agarrar la oreja y se la tuvo que colocar al soldado romano. ¿Ah? Pero a ese mismo Pedro utilizó el Señor para ganar las primeras 3,000 almas. Y después las otras, ¿verdad? En total fueron 5,000 y 3,000, ¿verdad? Pero ¿qué les dice el Señor? Yo estoy ya concluyendo. ¿Qué le dice? El Señor les dice a ellos, vayan al aposento alto, vayan al cuarto de oración, vayan al lugar de intimidad. No les dice, vayan a predicar, no, vayan a intimar conmigo, porque yo derramaré de mi Espíritu Santo sobre ustedes. Y me van a hacer testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y por todos los confines de la tierra. ¿Qué estaba haciendo Jesucristo? Los estaba regresando a ellos a lo que había en el huerto de Edén antes de la caída. Está diciendo, vayan al aposento alto y van a cumplir ustedes
con la comisión que yo le di a Adán, la comisión que yo le di a Abraham, la comisión que yo les di a ustedes hace 40 días, de ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cuántos dicen amén esta noche? Amén. Denle un aplauso al Señor. Entonces, ¿qué es lo que le quiero dejar esta noche? Que usted, saliendo de aquí, usted pueda saber que vamos hacia algo. El Señor, hay intención en lo que el Señor está haciendo. Incluso en Romanos dice que la creación está gimiendo. ¿Y por qué está gimiendo? Con dolores de parto, hasta que ¿qué? Hasta que los hijos de Dios sean ¿qué? Manifestados. La misma creación está así, mire, esperando el cuerpo glorioso que usted va a recibir. Pero previo a ese cuerpo glorioso, la iglesia viene a una intimidad con el Rey de Reyes y Señor de Señores, como nunca antes. ¿Qué es lo que el Señor está rápidamente? Solo escriba estas cosas, rápido. 4 cosas muy importantes. ¿Qué es lo que el Señor está haciendo en su iglesia alrededor del mundo? Él está trayendo una cultura del reino, y muchas veces se predica la cultura del reino, pero no hay intimidad. La cultura del reino empieza con intimidad. La cultura del reino es honra. Puede decir conmigo honra. Número 1 es honra. Cuando nos reunimos y adoramos al Señor, estamos honrándolo a Él. Él habita en medio de la alabanza, de las alabanzas de Israel, pero también habita en medio de las alabanzas de su iglesia. Puede decir conmigo honra. Y no solamente es honra hacia Dios, pero también el poder honrarnos los unos a los otros. Poder honrar a los pastores, que son los líderes de esta casa. Poder honrar a los líderes honrando a los pastores, los pastores honrando al pueblo. Una cultura de honra es importante, y eso solamente lo hacemos a través de la búsqueda del Señor. ¿Qué más? Número 2, apunte esto: cultura de humildad. Humildad de reconocer que tú y yo no somos nada sin Él. Por eso está aquel pasaje que dice: si mi pueblo se humillare. ¿Si mi pueblo qué? Se humillare. Y después, ¿qué sigue? Si mi pueblo se humillare. Y después, ¿qué sigue? Orare, busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos. Hay 4 cosas que está pidiendo. Primero dice: si mi pueblo se humillare. O sea, antes de orar hay que humillarse. ¿Qué es humillarse? Humillarse es reconocer que yo necesito de Él al 100. Al reconocer yo eso, entro en un ámbito de oración, un ámbito de necesidad. Y en ese ámbito de necesidad empiezo a buscar su presencia. Una cosa es humillarse, otra cosa es orar, pero todo va conectado. ¿Me estoy dando a entender? Por eso el Señor, cuando habla acerca de la oración, Él dice: pedid y se os dará. Buscad. Tres niveles que el Señor nos habla. Y la iglesia muchas veces se ha quedado en el pedir. ¿Cuántos saben que pedir es bueno? Porque Él lo está diciendo: pedid y se os dará. Pero hay otro nivel: buscar. Buscar ya es intencional. Buscar, tomar tiempo con Él. Es que trabajo mucho. Bueno, tienes que balancear tu tiempo. Y debemos de tomar un tiempo a inquirir en su palabra, a meditar en su palabra. Porque el que pide, se le da. El que busca y el que toca, se le abre. Entonces, la iglesia está siendo llamada por el Señor, no solamente a pedir, pero también a buscar. Y no solamente a buscar, pero también para tocar el corazón del Señor. Y Él empieza a mostrar cosas grandes. Hay gran revelación. Diga conmigo: revelación. Entonces, esta cultura que el Señor está forjando en su iglesia, Él está regresando la honra a Él.
Él merece toda la gloria y la honra, pero también Pablo y Pedro y los apóstoles hablaban de poder honrarnos los unos a los otros. Miren un versículo aquí en Salmo 34:3 dice: engrandeced al Señor conmigo, decía David, y exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me escuchó. ¿Está Él qué? Él está honrando al Señor con la alabanza, con la adoración. Qué rico esta noche adorando al Señor. En Juan, 1 Corintios 6:20 dice: pues por precio habéis sido comprados, por tanto, honrad a Dios en vuestros cuerpos, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea, todo tu espíritu, todo tu ser, entregado al Señor. También dice acá: honra al Señor con tus bienes. En Proverbios 3:9 el pastor hablaba de eso. Honra al Señor. ¿Cómo lo honramos? Lo honramos con nuestros bienes, con las primicias de todos tus frutos. Dígale que está la par suya: cuando tú diezmas y ofrendas, dígaselo, tú también estás honrando al Señor. Entonces el Señor está buscando una cultura de honra. No solamente lo honramos a Él, pero nos honramos el uno al otro. Puede decir conmigo: humildad. El Señor dijo: sed manso y humilde. Aprended de mí que soy ¿qué? Manso y humilde. Otro aquí, no sé qué número, 3 creo que es. Es el hambre y sed. El Señor va a un lugar donde hay hambre y sed. Entonces que esta congregación, este grupo de creyentes, podamos ser aquí creyentes que honramos. Una cultura de honra, una cultura de humildad, una cultura donde hay hambre y sed de Él. ¿Y sabe qué es lo tremendo? ¿Qué es lo que se refleja de eso? Una cultura de santidad. Por eso dice Pedro: sed santos, porque Él es santo. Uno dice: pero ¿cómo voy a ser yo santo? No, en primer lugar, el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Cuántos pueden decir: yo soy templo del Espíritu Santo? Levanta tus manos, di: yo soy templo del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo ya está en ti. Y Él es el que nos va a ayudar, nos va a enseñar en cómo poder ser personas de honra. Una comunidad de honra, una comunidad humilde, una comunidad que tiene hambre y sed, una comunidad llena de santidad, no religiosidad, sino que santidad. Santidad es la postura del corazón. Santidad es el carácter de Cristo brotando de tu vida. Y finalmente vamos a tener una cultura saludable, una iglesia saludable. Así como en el libro de los Hechos, ¿no? Dice en Hechos 9:31, dice, entre tanto la eclesía, gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada, y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo cada día. Y cuando usted también lo refleja a Hechos 6:7, dice: y la palabra crecía. ¿Qué era lo que crecía? La palabra. Y el número de discípulos se multiplicaba en gran manera. Pero ¿qué era lo que crecía primero? La palabra. ¿Dónde crecía la palabra? En los corazones. ¿Y quién es la palabra? La palabra es Cristo. Amén. Póngase de pie en esta noche. ¿Cuántos se gozan esta noche? Amén. ¿Cuántos salen edificados esta noche? Amén. El Señor ponía esto en mi corazón, el poder saber lo intencional que Él ha sido siempre. El pueblo de Israel no entendió esto. El pueblo de Israel se rebelaba, empezó a adorar a otros dioses, pero la meta del Señor siempre había sido de manifestar en la tierra un pueblo glorioso, un pueblo que podía demostrar el reino de Dios aquí en la tierra. Solo cierra tus ojos por un momento, y si tú me puedes ayudar con un piano ahí. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. Solo dale gracias al Señor. Hoy el Señor está trayendo más claridad. La razón por la cual el Señor me ha traído acá es para sumar a lo que el Señor está haciendo en este lugar. Eso es, sumar.
Hay muchas cosas tal vez nuevas que estás oyendo, pero muchas cosas son cosas que solamente el Señor está trayendo confirmación. Y esta noche le damos a Él toda la gloria y toda la honra. Yo siento en mi corazón que vamos a cerrar esta noche en un tiempo de adoración al Señor. Y tal vez el baterista nos acompaña, el grupo de alabanza. Y vamos a honrar al Señor, como lo decía David: engrandece al Señor conmigo, exaltemos aún a su nombre. Señor, derrama de tu espíritu aún más sobre nuestras vidas. Estamos necesitados de ti, Señor. Enséñanos a amarte. Alguien puede levantar esta oración y decirle: Señor, enséñame a amarte. Eso es tremendo, porque Él es el primer amor. Él derrama de su amor en nosotros, como dice Romanos, que su amor ha sido derramado por su Espíritu Santo en nuestros corazones. Entonces Él derrama de su amor sobre nosotros para que podamos retornarle de ese amor a Él. Nadie puede darle amor a Él si primero no ha recibido su amor. Así que levanta tus manos esta noche y solamente recibe esta noche el amor de tu Padre Celestial. El amor de tu Padre Celestial. Espíritu Santo solo trae revelación esta noche de cuánto tú nos amas, cuánto tú amaste la restauración de Adán y Eva en el huerto, cómo tú los estás incitando a ellos al arrepentimiento. Señor, esta noche tú nos estás llamando al arrepentimiento. Que podamos esta noche, Señor, comprender que algunas veces nos hemos separado de ti sin darnos cuenta. Las tareas de cada día, los afanes de cada día, el ruido de este sistema tan fácilmente pueden opacar tu voz, Señor. Pero esta noche, Señor, levantamos nuestras manos y te decimos: tú eres digno, Señor. Tú eres digno de toda alabanza. Oh, tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Perdona toda falta, perdona nuestros pecados. Eso es. Derrama de tu sangre preciosa, tu sangre que redime, tu sangre que limpia. Esta noche también trae sanidad a los corazones, sanidad física, sanidad emocional. Solo levanta tus manos. Si quieres pasar aquí al frente, hazlo. Si quieres pasar aquí al frente, vamos a terminar adorándolo a Él. Hoy, esta noche, Él mismo va a tocar las vidas. Eso es, acércate aquí, acércate aquí. Te adoramos.